¿Ustedes me escuchan? Muy bien, muy bien. Pues ya estamos conectados las dos, estamos conectados ya los invitados, mi estimado Gio. Tú nos dices en qué momento, si no tienen mayor inconveniente para que empecemos. Gio. Sí, Efra, una disculpa. No te preocupes. Sí, pues, bueno, nada más antes de comenzar, no sé si hay manera de iluminar un poco más a la licenciada Gabriela. Justo eso estoy tratando de hacer, buscar donde haya mejor luz. Sí, sí hay posibilidad de colocarse a lo mejor de espaldas a la luz que tenía ahí, ya con eso ayudaría bastante. Exacto. Ajá, A ver, ahí está espérenme, es mejor. que aquí si no me tengo que quedar de pie. Sí, no, mejor un lugar donde esté más cómoda para que... Aquí está un poco mejor no, pero no, tampoco me sirve. Sí. Perdón, es que tengo... Este pedazo de casa es un poco oscuro y como está lloviendo... Ok, no se preocupe. Sí, de preferencia, si pudiera estar enfrente de una lámpara, estaría excelente. A ver si aquí me ayuda más. Creo que aquí tenemos mejor luz. Ok, así es, así es. Está mucho mejor. Listo, perdón, Está mucho mejor. No hay ningún problema. La idea es que se sientan cómodos. Gracias. Pues ya nada más esperaríamos a que la diputada Guadalupe Leal se conectara, ya está de regreso, y estaríamos empezando, mi estimado Gio, en cuanto me des la indicación. Claro que sí. Creo que quería decirnos algo, diputada, pero está apagado su micrófono. No creo que está. Sí, tengo mi audio perfecto. En cuanto empecemos, lo activo. Muy Ok. bien, ok. Muchas gracias, Vale. diputada. Muchas gracias. Vale, Efra, entonces Listo, sí. voy a iniciar con el enlace. Y en un momento te doy la entrada, Efra. Sí, muchas gracias. Ok, ya está. Y comenzamos. Más de las reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en internet, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Hoy tenemos este ejercicio de contraste de ideas entre dos personas que van a hablar, por supuesto, del tema de las corridas de toros y de las peleas de gallos, en el contexto de una iniciativa presentada por la diputada Guadalupe Leal, una de nuestras participantes, quien propone en esta iniciativa prohibir tanto los espectáculos taurinos como las peleas de gallos. En primera instancia, por supuesto, les comentaba, tenemos a Guadalupe Leal Rodríguez, diputada proponente, integrante de la 61 legislatura local. Y por otro lado tenemos a Gabriela Cortés Lorenzo, presidenta de Tauromaquia Mexicana, capítulo Puebla, quien será, digamos, la contraparte para contrastar estas ideas que vienen en la iniciativa que ya les comentaba, presentó la diputada Guadalupe Leal. Las presento. Muchas gracias por aceptar participar en este ejercicio que la Jornada de Oriente lleva a cabo para que pues la audiencia conozca más sobre este tema. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias. A don Efraín. Gracias, Efraín. Igual, buenas noches, Gaby. Un gusto. Buenas noches, diputada. Un gusto volverla a saludar. Igualmente, Gaby. Muy bien, pues muchas gracias, y sin más preámbulo también para nuestro público,
Pues iniciaríamos este ejercicio con este contexto para que lo tenga claro quien nos está viendo, quien nos está escuchando en este momento en esta transmisión. La diputada Guadalupe Leal Rodríguez presenta esta iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar Animal y al Código Penal para prohibir los espectáculos taurinos y las peleas de gallos. En esta propuesta se impondría de 1 a 4 años de prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida de actualización a la persona que organice, promueva, difunda o realice uno o varios espectáculos de tauromaquia, peleas de gallos, peleas de perros con o sin apuestas o las permita en su propiedad. Esto, entre otros conceptos que propone la iniciativa. Me gustaría empezar con usted, diputada. En su iniciativa argumenta que la ciencia y la mayoría de los mexicanos han decidido que la tauromaquia es innecesaria y poco civilizada. ¿Cuáles son sus argumentos al respecto? Así es, Efraín. Buenas noches. Mira, primero compartirte una aclaración. En esta propuesta, la legislatura pasada le dio el criterio en el Código Penal en el Estado de Puebla, en su artículo 474, donde dice claramente que quien promueva, quien difunda o quien organice un espectáculo de pelea de perros, y dice, a excepción de corrida de toros y de pelea de gallos, tendrán estas sanciones, que claramente habla aproximadamente de 4 años y la multa administrativa sería alrededor de 38,000 pesos. Ese criterio una servidora no lo puso, ya existía en la Ley de Bienestar Animal. Nosotros lo que hicimos únicamente es quitar la palabra excepción, sobre todo porque como seres sintientes todos tienen la misma situación. Científicamente te quiero compartir que doctoras de la UNAM, en específico Adriana Cosillo, Claudia Teresa y Beatriz Banda, son especialistas médicas en veterinaria y zootecnia. Y ellas, en un estudio que es de clínica forense, han demostrado que los animales, que son seres sintientes, por supuesto que manifiestan una afectación química que es provocada por la tortura, que es provocada por la violencia provocada, valga la redundancia, y por esta muerte cruel. No es fortuito que un toro de lidia al final de estas 2 horas de un espectáculo comience a hacer sonidos que manifiestan dolor. Y en ello, pues es en la parte científica en la que muchos y muchas se basan, por supuesto, para tener un sustento científico. Hasta hoy, los seres sintientes son seres donde compartimos únicamente un espacio. Y en esa medida, decirte que esta iniciativa es producto del Cuerpo Académico 330, Prevención de la Violencia, de lo que es la BUAP, también de agrupaciones de lo que son movimientos animalistas que sustentan más de 111 organizaciones y de alumnos específicamente del Instituto de Ciencias Ecuestres. Y estas caminatas que tiene un diputado y un representante, pues le permite escuchar el termómetro ciudadano, y es parte de lo que me ha manifestado mucho de la ciudadanía, que no podemos normalizar ningún acto de violencia y que pues tenemos de alguna manera que civilizarnos y que evolucionar a otra manera. Muy bien. Gabriela Cortés, presidenta de Tauromaquia Mexicana, capítulo Puebla, ¿qué opina al respecto de la postura, de la argumentación de la diputada Guadalupe Leal en esta propuesta de iniciativa que presenta? Bueno, para empezar, buenas noches a todos. Otra vez, gracias por el espacio. Hacerle unas precisiones a la argumentación de la diputada. La diputada dice que ella no plantea la sanción del Código Penal, que esa ya existía. No es del todo cierto. Existe la primera mitad de la sanción en el Código, que es hasta 4 años de prisión, pero su iniciativa, en la modificación de ese artículo, al final agrega, ese sí es un agregado de esta iniciativa, subir la misma sanción que existía, incluye un aumento si le causas la muerte al animal. Y la nueva iniciativa incluye ahora un nuevo aumento si eso lo haces con el fin de dar un espectáculo público. Ese es un agregado que incluso en su iniciativa está hasta en letras negritas, lo cual te lleva la sanción prácticamente a 8 o 10 años de prisión
cuando se trate de tauromaquia en una plaza de toros. Entonces, me parece muy grave que creamos que en Puebla es más grave dar un espectáculo en una plaza de toros que la violencia intrafamiliar, la trata de blancas o la pornografía infantil, por poner un caso específico del Código Penal del Estado de Puebla. Eso en lo que hace a la parte de las sanciones. Y en lo que hace lo otro, me dice que después de 2 horas de espectáculo es normal que los animales hagan sonidos y los veterinarios dicen. Tan esto es una falsedad que ningún toro está 2 horas sobre el ruedo de una plaza de toros. Está reglamentado, hay reglamentos taurinos estatales y municipales en prácticamente todo el país. En el caso de Puebla está reglamentado, el toro no puede estar más de 10 minutos de principio a fin en un ruedo. Lo dice el reglamento taurino emitido por el municipio, por cierto, de Puebla. Y entonces ningún animal está 2 horas en el ruedo. Pero además estos estudios estoy muy familiarizada con el estudio de la doctora de la UNAM, está hecho, y es muy cierto, su estudio, pero está realizado en bovinos cárnicos, lo cual no tiene rigor científico para el tema de toro de lidia. Cuando sí existen estudios por la Universidad Complutense de Madrid, por la Universidad de Navarra, hechos específicamente en toro de lidia. ¿Y por qué hacer la precisión? Incluso hay un estudio que, si me permiten, después se los puedo hacer llegar, sobre la genética del toro mexicano, del toro de lidia mexicano. Ese estudio incluso lo determina la conclusión molecular, que es una raza propia, ya ni siquiera es la misma raza de toro de lidia que existe en España, ya es una raza endémica, ya es una raza propia, y sí tienen comportamientos distintos, tienen neurotransmisores distintos, y estos estudios hechos sobre toro de lidia, cuyo comportamiento y estructura genética es muy distinta al ganado cárnico, pues nada más hay que ver la diferencia de tamaño y pesos de un Angus con un toro de lidia, que es mucho más chico. Hablan de que incluso el toro de lidia segrega al momento de la lidia, valga la redundancia, neurotransmisores, unas endorfinas específicas que bloquean el dolor como conocemos el dolor nosotros, o como entendemos el dolor. No estoy diciendo que no haya dolor, estoy diciendo que lo bloquea, como muchos humanos, cuando al final segregamos endorfinas en una situación de acelere, de adrenalina, de peligro mismo, dejamos de sentir dolor, ¿no? Por esto vemos algunas escenas de mamás levantando coches, con una mano, cuando aparentemente eso es muy difícil. Y nada más quisiera puntualizar otra cosa. No es la UAP quien respalda la iniciativa de la diputada, es una fracción de estudiantes de la UAP. Y sobre el famoso Instituto de Ciencias Ecuestres, también me gustaría saber si la diputada conoce el estado del REBOE del Instituto de Ciencias Ecuestres, porque estamos basando un estudio en una escuela que probablemente tenga el REBOE incluso revocado, y en una escuela que dice que está muy preocupado por los animales y que solamente la semana pasada se le murieron 2 animales dentro de sus instalaciones, 2 equinos, por falta de cuidados y alimentación. Entonces, no puedo tomar como muy cierto un estudio hecho por un instituto que es incapaz de cuidar a los animales que dice que defiende. Yo invitaría mejor a la diputada que se dé una vuelta por el Instituto de Ciencias Ecuestres, porque la situación ahí está muy crítica, muy triste, y pues creo que la diputada, si no está enterada de esta situación, pues va a quedar mal defendiendo, 1, un colegio sin REBOE o con el REBOE a punto de revocarse, y 2, un colegio que tiene animales muriendo por falta de atención. Muy bien, seguimos con C. Gabriela Cortés, y por supuesto que enseguida le daremos la oportunidad a la diputada Guadalupe Leal para contestar, hacer este proceso de contrarréplica, y por supuesto que nos siga dando argumentos sobre su iniciativa. En la iniciativa de la diputada se afirma que la tauromaquia es una disciplina que consiste en mantener a una especie de contienda con un toro, debido a que un hombre
de a pie o a caballo, molesta al animal para enfurecerlo y luego demuestra su destreza esquivando sus embestidas. ¿Está de acuerdo con esta aseveración? Definitivamente no, y es una muestra más del gran desconocimiento sobre la especie que es el toro que representa el toro de Lidia. El toro de Lidia no necesita ser molestado por hombres ni por mujeres para embestir. Es un animal bravo y fiero. Es la especie de toro más cercana al uro. El toro, digamos, su antecesor, ¿no? Es un animal que quien ha ido al campo y quien conoce el campo bravo lo sabe. Es un animal que desde que nace un becerro te embiste, le embiste a un árbol, se pelea con los hermanos. Es un animal que si no tiene un manejo en el campo correcto, busca pelearse con sus otros hermanos. Cuando es un animal que está solo en el campo, sin la intervención del humano, sin que los estemos, no estamos amaestrando animales, son animales que están en absoluta libertad y que si de pronto tienes un ganadero que separar a los machos, porque se pelean al punto de matarse. En una plaza de toros, en el momento de desembarcar, de llegar, bajarlos del camión hacia los corrales que tienen la mayoría de las plazas de toros oficiales de este país, muchas veces esos toros, al bajar del camión, se pelean con el toro que se encuentran dentro, se pelean con algún cabestro. Y yo sí he visto toros de Lidia matar a otro toro o matar a una vaca enojados porque son temperamentales. Son animales que son fieros por naturaleza. No tiene nada que ver el ser molestado. Si este asunto partiera de molestar al toro, que además me parece una comparación o una definición medio irrespetuosa para todos los hombres y mujeres en este mundo taurino que se juegan la vida todos los días delante de un toro, decir, fueron a molestarlo para enfurecerlo. No, de hecho, un torero lo que no quiere es enfurecerlo, lo que quiere es convencer al animal y dominar esa fiereza, que es muy distinto a provocarle la fiereza. El toro de Lidia, por raza, por naturaleza, desde el nacimiento, embiste. Y le embiste a las camionetas, y le embiste a los caballos, y le embiste a los árboles mismos de becerros. Ahí hay infinidad de videos que hoy se pueden encontrar por la red, de becerritos peleándose con las camionetas o los caballos, pero becerros que con trabajo se pueden poner en pie porque tienen un par de horas de nacidos y están buscando pelear. Entonces, sí me parece una definición bastante desafortunada, que además, estimado Efraín, tú todavía la ablandaste. La definición en la iniciativa todavía es un poco más agresiva, pero no, definitivamente no estamos de acuerdo porque no estamos molestando a un toro a caballo para enfurecerlo. Es un animal fiero por naturaleza, que si se sintiera atacado y no fuera fiero, buscaría huir, no atacar. Muy bien. Diputada Guadalupe Leal, este periodo es para contestar contrarréplica, para hacer uso de su contrarréplica, y también me gustaría pedirle más argumentos que agregaría sobre esta afirmación que hace en su iniciativa. Así es, mira, Efraín, hacerle unas cuantas precisiones a tu audiencia y a la misma licenciada Gabriela. De inicio, compartirte que no porque vamos a entender que el toro de Lidia es criado y creado para esta causa, que es entrenarlo, tenerlo en hectáreas de áreas verdes, tenerlo entre 2 y 3 años, y en verdad trato de comprender cómo le pones un nombre a ese animal, lo crías, lo creas, lo forjas, lo entrenas, para llevarlo a un ruedo, para martirizarlo, para torturarlo y para hacerle esta muerte cruel, para normalizar un acto de violencia. No porque el toro de Lidia sea por naturaleza violento, como sociedad tengamos que no evolucionar, ¿sí? No podemos normalizar ningún acto de violencia y de eso se trata la iniciativa. La iniciativa se trata claramente de reconocer que la tauromaquia en su momento tiene más de 500 años. Se trata de reconocer que la tauromaquia fue parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Sin embargo, hay tradiciones que no son correctas,
como era entregarle el corazón a los aztecas, como era comer pozole humano, como en el circo romano era un espectáculo para solo unos y unas cuantas, y un espectáculo donde se aplaude para ver morir a un ser sintiente. Sean 10, 5, 4 minutos, y lo que regulan es un martirio para un animal. Y en ese sentido, hacer una precisión muy importante. Como legisladora, mi responsabilidad es escuchar. Y yo lo que defiendo es la vida animal, la vida de un ser sintiente, y sobre todo que hasta el momento no hay, ¿sí? No hay manera de comprobar que digan que el toro para eso es. El humano ha tenido la oportunidad de hacer esta composición genética para criar y crear al toro de lidia. Y quiero compartirte una historia muy personal y muy profunda, tanto a Gaby como a ti, Efraín, y a la audiencia. Durante muchos años, mis papás me llevaron de pequeña a la Plaza de Toros México. Las primeras 5 ocasiones, yo mantuve nerviosismo y no entendía qué pasaba. A la 6ª y 7ª le pedí a mi madre que no me llevara. Y le pregunté un día, oye, mamá, ¿pero por qué me traes a esto que sufro al ver morir a este toro? Pues porque nos trae papá. En ese momento, Efraín, te das cuenta como niña que no puedes comprender un acto cruel hacia un ser sintiente y que por supuesto sí tiene una afectación emocional, psicológica y lamentable, porque un niño a esa edad va normalizando ciertos actos de violencia. En su momento soy muy respetuosa. En la época de Benito Juárez, durante 20 años hubo una prohibición también de corrida de toros. Ya 5 estados en la República han emigrado y han evolucionado a una sociedad mucho más civilizada. Y Puebla puede ser el 6º estado. Hacerle otra precisión a tu auditorio y a Gaby y a ti. La ONU ha considerado que estos espectáculos representan una violación al derecho de los niños y las niñas a una vida libre de violencia. Y por elevado contenido, ¿sí?, que tienen violento y de crueldad. Por ello, hoy lo que más debemos de cuidar es a nuestra infancia. Hoy debemos de cuidar claramente a nuestros hijos. Así es que en ese sentido, de todas las precisiones que me puedan decir, considerar que aunque me digan que es un arte y en su momento fue así, aunque me digan que es una tradición y en su momento fue así, para eso estamos como sociedad, para evolucionar, conocer que solamente compartimos este planeta con muchos más seres sintientes y que si en este momento tenemos una oportunidad para erradicar este tipo de violencia, pues es momento de hacerlo desde el debate, desde enriquecer la opinión, desde que veamos cifras y desde que veamos también fuentes cuantitativas y cualitativas que nos externen pues todos estos planteamientos que nos hacen desde la comunidad taurina. Muy bien. Gabriela Cortés, ¿qué opina del argumento sobre evitar la exposición a la violencia a los niños? Según el argumento de la diputada y estos datos que nos da de la Organización de Naciones Unidas. A ver, antes de esto quisiera nada más una pequeña réplica. Al toro de lidia en las ganaderías no se le entrena, no son animales amaestrados, y vamos de nuevo a quedar en evidencia el desconocimiento sobre el manejo del animal en el campo. De ahí que desde Tauromaquia Mexicana, tanto a la diputada como a todos los actores en este país con este tipo de iniciativas, siempre hacemos el llamado, y lo reitero, a conocer el campo bravo y acercarse, porque estamos hablando de que son animales que entrenamos durante 2 o 3 años. Un toro, por ley, va de nuevo, según el mismo reglamento, no puede ir a una plaza con menos de 4, ni con más de 6. Entonces, un toro permanece en la ganadería, en la mayoría de los casos, por lo menos 4 años y no es entrenado. Sí quería hacer esa pequeña precisión, ¿no? El tema de normalizar la violencia y la ONU. Lo de la ONU no es un posicionamiento de la ONU sobre tauromaquia y violencia. Es una de las miles de recomendaciones que la ONU emite cada año, y emitió una en particular ese año, a petición expresa de un grupo animalista, diciendo que
bajo los argumentos del grupo animalista, creían que había violencia y exposición de los niños. Pero no es una postura clara de la ONU, que la UNESCO, que depende de este mismo organismo, tiene en trámite y aceptado por Francia la solicitud de considerar la tauromaquia patrimonio cultural francés. Entonces, si la ONU nos odia tanto, ¿por qué la misma ONU, a través de otro de sus organismos, le da entrada a una petición del gobierno francés para hacer patrimonio inmaterial? No por la UNESCO, que es muy distinto a lo que en el caso mexicano hacen algunos estados o ayuntamientos. Y el tema de normalizar la violencia, mira, yo he hecho un ejemplo muy claro. Hoy, las cárceles poblanas, ninguna tiene un ganadero dentro de sus paredes, un matador de toros, un banderillero, un subalterno. Sí tenemos muchos políticos dentro de las cárceles poblanas. Entonces, podríamos, bajo este argumento, decir que como tenemos que dividir, que parar el espiral de violencia, lo que tendríamos es que desaparecer a la clase política, porque son generadores de violencia. No lo digo yo, lo dicen la cantidad de compañeros políticos de la diputada, de todos los colores, que hoy están dentro de algún penal de la ciudad. Por cierto, uno de ellos incluso acusado de feminicidio y recientemente trasladado al Moloya. Entonces, vamos de nuevo con el desconocimiento y los niños. Es desconocer la vida rural de este país, porque este país no somos las ciudades. Este país también tiene un gran porcentaje de población rural. Es desconocer que la tauromaquia en muchos estados, en muchísimos, aleja a los niños de la calle, aleja a los niños de la droga, aleja a los niños de los vicios, aleja a los niños de la violencia. Porque un niño que se acerca a la tauromaquia, a un niño al que tú llevas a una escuela taurina, tiene que aprender de disciplina, de valores, de respeto. Y eso y esas horas, las N cantidad de horas que cualquiera de los chicos que ha soñado con ser matador de toros, y no todos lo han conseguido precisamente por su dificultad, te podrán decir cuántas horas al día y años han dedicado a entrenar de salón, a recorrer el campo, a estudiar, a ir a una escuela taurina. Esos niños, en muchos casos, por cierto, vienen de bajos recursos. Si no fuera por las escuelas taurinas, probablemente hubieran estado en la calle de vagos y siendo generadores de violencia. Entonces, sí de nuevo, es muy fácil y muy sencillo acusar y levantar el dedo y decir, como a mí de niña no me gustó, creo que traumatizamos niños. No, no traumatizamos niños. De hecho, hay un estudio hecho por un psicólogo en este país que evalúa con pruebas psicológicas, de estas de dibujitos que miden tus comportamientos, dos grupos de menores de edad, niños expuestos a tauromaquia y niños que no han tenido ningún tipo de contacto con tauromaquia. Evalúan niños de entre 7 y 11 y adolescentes de 12 a 17. La realidad es que los estudios no arrojan una diferencia entre un grupo y el otro en cuanto a los marcadores psicológicos de estos niños. Por lo tanto, podremos entonces deducir que si psicológicamente no hay una diferencia entre los expuestos a la tauromaquia y los no expuestos, entonces la tauromaquia no es lo que genera la violencia. Tenemos que ir más allá. ¿Qué genera la violencia en este país? Y no nos hagamos los sorprendidos. En este país la mayoría de la violencia se genera al interior de los hogares. Se genera con violencia intrafamiliar. Y en vez de estar preocupados por prohibir una actividad, prohibirle a la gente a trabajar y querer extinguir una especie, porque ya estoy viendo esta película, va a acabar como Black Panther, White Tiger, con animales muriéndose. Tendríamos que estar trabajando en lo que verdaderamente como sociedad nos afecta en este país, que es la violencia. Esa violencia que empieza en casa y normalmente a manos de mamá o papá sobre sus hijos y sobre su pareja. Muy bien. Siguiendo con usted, Gabriela Cortés, uno de los principales, por supuesto, le damos oportunidad a la diputada Guadalupe Leal,
para contrarréplica y, por supuesto, este mismo argumento que me gustaría plantearle. Uno de los principales argumentos de los defensores de la tauromaquia y peleas de gallos es que al prohibir estos espectáculos se dejaría muchas personas sin empleo. Los galleros hablan de una afectación a 8,000 negocios formales. ¿Qué datos tiene al respecto y qué opinión tiene? Mira, no solo es una afectación en fuentes de trabajo, porque tu amable auditorio, como la mayoría, cuando oímos lo de hay una afectación al trabajo, pensamos en estos grandes estrellas llamadas matadores de toros, los más famosos que todos conocemos. Las fuentes de empleo de la tauromaquia van mucho más allá de matadores de toros. Va de vaqueros en el campo, que normalmente un vaquero de toro de lidia es hijo de alguien que fue vaquero de toro de lidia. Va de mayorales, va de caporales, va de cuidadores de los grandes ranchos. Y después ya vamos, además, boleteros, torileros, cubeteros, vendedores afuera de las plazas, de el souvenir, vamos a llamarlo así, libros taurinos. Entonces, sí es una afectación importante. Estamos hablando de una afectación solamente en IVA de 816 millones de pesos. 816 millones de pesos la tauromaquia pagó en IVA en el 2019, justo antes de la pandemia. Hablamos de al año más o menos 3,200 toros puestos en la plaza. A lo que cuesta un toro de lidia, estamos hablando de una afectación de al menos otros 150 millones de pesos más. Directo al ganadero, que además directo al ganadero significa, pues, afectación a la gente de la comunidad, a vaqueros, a caporales, porque la gente trabaja en esto. El valor global es de casi 7,000 millones de pesos en México, en ingresos entre IVAs, gastos, fletes, derrama económica, empleos que se generan. Entonces, sí creo muy delicado hablar tan a la ligera y no pensar. En la pura tauromaquia genera 80,000 empleos directos y 145,000 indirectos. Entonces, vamos otra vez con la misma, que yo aplaudo que haya iniciativas en todos los sentidos y que estén abiertos al diálogo. Lo que no aplaudo es el mismo tema de los circos, que haya iniciativas sin planes reales detrás. Yo quisiera saber cómo vamos a compensar los 7,000 millones de pesos anuales que se van a dejar de generar. ¿Cómo vamos a compensar una pérdida de 80,000 empleos directos y 145,000 indirectos? ¿Cómo vamos a compensar o qué vamos a hacer con las 269 ganaderías de este país y sus respectivos toros y las respectivas hectáreas que hoy se dedican a la ecología, no a otro tipo de explotación que dañe el medio ambiente? Y no hay un plan. La respuesta normalmente en estos casos siempre es la misma. Se buscará, haremos, santuarios, preservación, presupuesto. Pues esa fue la respuesta con los circos. Hasta el cansancio dijeron tanto los cirqueros como todos los demás, la gente del campo, quienes realmente conocemos a los animales, les dijimos, eso no va a funcionar, esos animales se van a morir. ¿Qué pasó? Esos animales se murieron. Y los que todavía no están muertos, tuvieron que ser rescatados la semana pasada por Profepa, por estarse comiendo las colas entre ellos. Por cierto, esa organización de los felinos que hoy African Safari tuvo que, para variar, salir a arreglar los problemas generados por una decisión política, estaban apoyados por Animal Heroes, que es la organización transnacional detrás del movimiento animalista de Puebla que respalda a la diputada. Y yo no vi a nadie del movimiento animalista de Puebla, ni a nadie de Animal Heroes, ni a Antonio Frangiuti presentarse a rescatar felinos. Por cierto, sí había matadores de toros el día del rescate de los felinos en el santuario, y están en las cámaras, ayudando a un activista a tratar de arreglar lo que una decisión política generó. O sea, no aprendemos. Vamos a hacer entonces un santuario de toros para generar 20, y ahí dentro de 5 años que se hayan muerto todos, me dirán, a ver si African Safari nos hace favor y los rescata.
Bien. Diputada Guadalupe Leal, espacio para contrarréplica y el mismo planteamiento sobre la afectación a los empleos que argumentan los defensores de la tauromaquia y los galleros. Así es, me gustaría hacer algunas precisiones y me gustaría conocer cuál es la fuente que la licenciada Gabriela Cortés maneja cuando, si hablamos de estadísticas y que la fuente es la comunidad taurina, pues estamos queriendo realizar una decisión en virtud de datos que no existen. Quiero compartirle a tu audiencia que yo tengo datos específicos que hoy me dio la Secretaría del Estado de Puebla, la Secretaría de Economía, y que la licenciada Gaby habla a nivel República Mexicana. Y hay las siguientes consideraciones. De lo que es el Producto Interno Bruto en el Estado de Puebla, únicamente el 6% está considerado en actividades agropecuarias, por lo cual es ínfima, ¿sí?, el porcentaje económico que ellos están manejando en cuanto a la derrama que hay. Decirte claramente que el personal de estas actividades solo son 270 personas que se reportaron en el año 2018, 270 personas, y solo reciben 10% de lo que se genera. Y en otros datos que me dio la Secretaría de Economía del Estado de Puebla y que están reflejados también en la fuente del INEGI, habla claramente que solo 60 unidades económicas registradas en actividades de esta parte, pues comprende a la tauromaquia, y eso es en general, es decir, incluye otras actividades y similares y no 8,000. Ya también hay una situación que todos y todas pasamos en pandemia, está comprobado en la Secretaría de Economía y de manera general que en el año 2019 y en el año 2020, todas y todos tuvimos que subsistir a otra manera de poder vivir. ¿Y a qué me refiero? Que está comprobado que los espectáculos que se realizan en virtud de la tauromaquia y de la pelea de gallos son temporales. Quiero compartirte que la única actividad que ha habido aquí en Puebla fue la pasada feria. De esas aproximadamente 13, 14 corridas que hubo, ¿sí?, hubo poca afluencia de poblanas y poblanos. Ya también la Suprema Corte de Justicia tiene una tendencia jurisprudencial en cuanto a compartir que no se vulnera ningún derecho humano al prohibir la tauromaquia y las peleas de gallos. Esta tendencia jurisprudencial para avalar es la protección al derecho al medio ambiente sano, y eso implica flora y fauna, y la erradicación de lo que es el tratamiento cruel contra animales. Escuchaba a la licenciada Gaby que decía que pues los animales no sufren, que los animales sintientes pues son parte de esta cultura, y quisiera agregar claramente que no por ser una tradición se está haciendo lo correcto. No nos podemos estancar como sociedad. El arte no tortura, el arte no hiere, el arte no mata cruelmente para algunos y algunas cuantas. La tortura y el sacrificio de un ser vivo no puede ser un arte, y no podemos seguir permitiendo este tipo de acciones violentas, de tortura y de muerte cruel. Incluso en las redes sociales, cuando se sube una imagen de violencia explícita, claramente está, de alguna manera, lo quitan rápidamente por lo que provoca simplemente ver una imagen de violencia. En este debate público que nosotros estamos compartiendo con la ciudadanía y en su momento se hará en el Congreso, es claramente para transitar a un nuevo paradigma de entendimiento. Yo no creo que se logre nada en esta negociación, y con otros seres nada vivos, porque finalmente la importancia digamos, de transitar con este debate por medio de un parlamento abierto es enriquecer, ¿sí?, sobre todo escuchar, y la reflexión como generación de caminar a una civilización. Acá reconocemos, vuelvo a repetir, la tauromaquia, reconocemos los años, reconocemos todo lo que puede conllevar, pero como congresista y como diputada le comparto a la licenciada Gabriela que soy honorable y que pues los que están adentro en prisión que contesten por qué están. No podemos generalizar, ¿sí?, a una profesión que todos están en la cárcel. Aquí hoy estamos situados en este debate
para poder caminar juntos y como sociedad responderle a Puebla lo que me han dicho y lo que en ese sentido estaremos debatiendo. Me gustaría hacer otras consideraciones muy importantes. Aquí claramente hay dos encuestadoras que lo han dicho. La encuestadora Mercadies hizo una prueba a 200 personas y el 80%, como estoy leyendo los comentarios, y te agradezco mucho estos comentarios, vuelvo a repetir, el 80% están a favor de quitar las corridas de los toros y que el 84% de las y los poblanos están relacionando a la tauromaquia con un acto cruel. Y hay otra encuesta, porque aquí hay que hablar con datos. Aquí no hay que hablar con, ¿no? disfrazando un arte, con una relación de... Aquí no, aquí hay que dar datos y fuentes, ¿no? El Buró Estadístico y Análisis de Opinión Pública también dice que 75% de jóvenes, que estos jóvenes son los que traen ya claramente una evolución medioambiental, animalista, de respeto y sobre todo de no estar participando en actos de violencia. Claramente 75% de los jóvenes han dicho entre 26 a 35 años que no están de acuerdo, que no quieren estar presenciando este tipo de espectáculos. Y bueno, en el tema económico también estamos en pláticas con la Secretaría de Economía para que si los 41 diputados deciden en el Pleno votar por esta iniciativa, se pueda transitar y generar una solución, sobre todo porque, como vuelvo a repetir, nos han dado estos estudios en la Secretaría de Economía y nos han explicado claramente que los criadores de toros de lidia y los espectáculos de gallo no están permanentemente de enero a diciembre, sino que en determinadas ocasiones. Y es muy importante constatar que lo que nosotros queremos es darle soluciones, es no quedarnos en la lomita. Y sí, hay muchos temas en los que estamos también legislando como ley de movilidad y de seguridad vial, ya que Puebla ocupa el segundo lugar en muertos y siniestros viales. También estamos trabajando en el tema de la recuperación del agua pluvial. También hemos presentado iniciativas que tienen que ver con la petición, que ahora sea un derecho de petición, no solo con un oficio, sino digital. También estamos trabajando en el tema de transparencia con otra iniciativa y diario, de lunes a sábado, estamos en continua caminata, donde ese es el mayor y mejor termómetro que puede tener claramente un congresista. Este debate público habla precisamente de poder tener una mesa de sociólogos, de psicólogos, de comunidad taurina, de comunidad animalista, y que quede algo bien claro, esa decisión no la va a tomar Lupita Leal sola. Esa decisión primero se discutirá en la Comisión de Medio Ambiente, donde ahí estamos 7 diputados y diputadas a favor claramente de lo que tiene que ver con el derecho de los seres sintientes. Compartirte que 8 países de 200 aún permiten la tauromaquia, ya son menos, y pues lo que también se busca con esta iniciativa es promover una cultura de respeto a algo que finalmente sigue siendo un acto barbárico y un acto donde, aunque me digan que al toro le dan 10 minutos, 3 minutos, preciso algo muy importante. Yo no voy a extinguir al toro de lidia, porque yo no crío a los toros de lidia. Quien los puede extinguir son la comunidad taurina. Y los toros de lidia se pueden quedar perfectamente felices y contentos en esos bosques, en esas hectáreas, en esos prados, viviendo una vida de respeto, sana, y sobre todo dejar de considerar estos argumentos que como para eso fueron criados, pues sí, en su momento también la mujer no votaba porque era una tradición que la mujer no se incorporara en la actividad de una agenda política, y era una tradición, y era una cultura, pero tenemos que evolucionar. Tenemos que civilizarnos, tenemos que entender que prácticas de tortura y de muerte cruel a un animal sintiente no puede ser un espectáculo. Yo hasta el momento me escuchaba que decía la licenciada Gaby, es que esto aleja de los vicios. Pues yo, por lo que sea, dentro de los espectáculos venden cerveza, no venden té ni chocolate caliente. Entonces, son espectáculos que van relacionados claramente con una cultura de violencia, con una normalización. ¡Otra! No es posible. Vivimos en una sociedad tan poco humanizada. Vivimos en una sociedad donde se nos hace tan normal
que a un animal se le haga una prueba, que a un animal se le ocupe para un experimento. No, no puede ser posible esto. Y para eso habemos congresistas que tenemos gratamente un antecedente de lealtad y que todos los votos que he hecho en el Congreso los puede revisar la licenciada Gabriela. Yo no soy levantamanos. ¿Sí? Mi última votación fue en cuanto al incremento del agua en contra. ¿Por qué? Porque lo único que me mueve a mí es la ciudadanía. Y aquí es lo que la ciudadanía está pidiendo. Y hoy en la tarde lo confirmé cuando visité lo que es la colonia América Norte y la colonia que está en lo que es la unidad habitacional La Calera. Entonces, hay que considerar que nosotros estamos haciendo una propuesta positiva. Nosotros estamos haciendo una propuesta de un debate claro y conciso, donde vamos a exponer datos certeros, cuantitativos, cualitativos, y que hasta el momento nadie ha tenido la oportunidad para hablar con un toro o con un gallo para que digan, ¡uy, síganle aquí! No, nadie ha tenido esa oportunidad. Sin embargo, si hay estudios químicos claros que muestran claramente el dolor de un ser sintiente. Muy bien. Diputada, seguimos con esto y por supuesto que le daremos espacio a Gabriela Cortés para las contrarréplicas y para este mismo planteamiento. Una de las cosas que le cuestionan quienes apoyan la tauromaquia y las peleas de gallos es qué va a pasar o qué propondría para apoyar al campo bravo en caso de una prohibición. ¿Qué contestaría al respecto, diputada? Muy importante considerar algo. Vuelvo a repetir, no es un trabajo ni un oficio que de enero a diciembre los empresarios, los toreros y todos los que tienen esta cadena de valor tengan permanentemente una entrada económica. Nosotros estamos en pláticas con la Secretaría de Economía para poder transitar a un modelo económico y ahora muchas de las familias de la comunidad taurina y animalista, tanto en el año 2019 como en el año 2020, que no tuvieron espectáculos por motivos de la COVID, pues evidentemente hicieron otro tipo de oficio, otro tipo de actividad. Se subsistió de otra manera. Y compartirte, y vuelvo a repetirlo, que estas cifras que manejan de muchos toros, decírtelo claramente, de 10 toros, 9 son ocupados, los toros, ¿sí? Esto no es desconocimiento, estos son datos cuantitativos. De 9 toros son ocupados para el consumo y 1 se va a la plaza. Entonces, aquí finalmente será una evolución que como en su momento en el circo romano no se pudo de manera rápida, ¿no? Pues este sacrificio que se tiene que hacer de evolución estará planteando otras salidas económicas, pero jamás puede preponderar lo económico a un acto violento. Jamás puede preponderar lo económico y una justificación. Pues la justificación es que es un arte y estoy matando cruelmente a un... ¿Cómo estamos afectando en un país donde está lleno de violencia, en un país donde si normalizamos este tipo de espectáculos disfrazados de arte para apetito de unas y unos cuantos, pues evidentemente no estamos evolucionando como sociedad? Lamentablemente se dicen cifras, ¿no?, que son magnánimas. Fiscalmente, me gustaría que me comprobaran esos datos. Fiscalmente, me encantaría que me dijeran que es una derrama cuando, vuelvo a repetirlo, 6% de la población que está agregando el Producto Interno Bruto en este estado son de actividades agropecuarias en general. Esto quiere decir que la tauromaquia ocupa un ínfimo porcentaje a lo que es una derrama económica. Y considerar también que solo 108 toros de lidia en Puebla fueron ocupados en el 2018 y la fuente es el SADER. Entonces, aquí lo que buscamos finalmente es la voz del ciudadano. A Lupita Leal no se le ocurrió, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? No, a mí no se me ocurren las cosas. Para eso se camina, para eso se escucha, para eso es un representante popular. Para tratar de medir, conocer ópticas y con encuestas y datos duros, y la mayoría de lo que la ciudadanía busque es lo que se tendrá que decidir. Y la facultad de un diputado es claramente proponer iniciativas y compartirle a la licenciada Gaby que una de las iniciativas
que metí hace 2 meses habla precisamente de que ustedes también puedan tener voz. Actualmente una iniciativa solamente está presentada por un legislador, por el Ejecutivo del Estado y por la ciudadanía, siempre y cuando tenga más de 120,000 de firmas. Hoy, con esta iniciativa que propuse, Gaby y tú, Efraín, y todas y todos los que nos están viendo van a poder proponer sus propias iniciativas. Y esto habla de Parlamento abierto, esto habla de abrir un Congreso, esto habla de no imponer ideas, esto habla de consensar iniciativas y de rescatar también todo lo que en algún momento los y las poblanas quieren. Entonces, aquí, finalmente, lo que trato de entender y lo que trato de asimilar, y vuelvo a repetirlo, es cómo tienes a un toro de lidia, lo crías, lo creas, le pones un nombre, te encariñas con él, ¿sí? Para que al final, mira, sale esa, no es posible. Muy bien. ¿Cómo estamos parados como sociedad? Y Gabriel, no entendemos que son seres sintientes. Y un muy bien. ser sintiente también tiene derecho a vivir en un espacio. La naturaleza es sabia. Y la naturaleza debe permitirle un espacio sano. Perdón. Gabriela Cortés, de Tauromaquia Mexicana, en su versión Puebla. ¿Qué opinión tiene al respecto? Espacio para contrarréplicas y este cuestionamiento que le hacen a la diputada sobre qué propuestas tiene para apoyar al Campo Bravo. Mire, para empezar, la felicito, diputada. Va el speech de campaña viento en popa para buscar la reelección. Hoy nos acaba de enseñar que lo que todos sabemos, ¿no? Que estas iniciativas tienen un trasfondo político y hoy ya nos habló hasta de todas sus iniciativas. Varias precisiones. La primera, piden no generalizar a los políticos. ¿Verdad que se siente feo que generalicen? Usted generaliza llamando violentos a todos los taurinos, torturadores, asesinos, locos, a todos. Usted generaliza incluso a muchos que son votantes de usted. Pero bueno, tiene razón, no hay que generalizar, pero usted la tiene. Dice que está muy abierta al diálogo, pero también ya nos adelantó ahorita en su exposición que los 7 legisladores integrantes de la Comisión del Bienestar Animal van a votar a favor de su iniciativa. Me da gusto que antes de que la iniciativa haya sido sometida a discusión, usted ya tenga los 7 votos garantizados. Ojalá sus compañeros estén de acuerdo en que usted ya haya hecho público eso, ¿no? Tercera cosa, habla de una tendencia jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia. Diputada, la última vez que nos vimos le dije, no mienta, y seguimos con esto. Ese día yo le expliqué que una sentencia de la Suprema Corte no crea jurisprudencia. Hay una sola sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, que por cierto, no habla del derecho del medio ambiente, habla del tema Veracruz y dice, para el caso específico del tema Veracruz, que no, que el derecho al trabajo no estaba por encima del derecho al animal. Y es la única resolución de la Corte al respecto. También ya le expliqué que la resolución de Nayarit nada tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano. Es una resolución que habla de competencias legislativas y estatales. Y la resolución no habla ni de tauromaquia siquiera. Dice, la autoridad competente para emitir una declaratoria de patrimonio es el presidente de la República. Ahí no habla ni de medio ambiente, ni de derechos, ni de tortura, ni de animales, ni de prohibición. Pero eso ya también se lo había explicado yo. Y hay otra resolución de la Suprema Corte, en el caso Baja California, cuando intentaron prohibir la entrada a menores a los toros. Y esa resolución de la Suprema Corte dice que un gobierno no puede estar por encima de la autoridad y la libre elección de un padre, y hace que los menores puedan entrar a los toros porque la Suprema Corte nos da la razón. Eso como claramente, eso no es un criterio jurisprudencial, porque hay una sobre un tema de competencia y una sobre un tema de menores de edad. Entonces, eso es lo que hace a su precisión de la Suprema Corte. Me da mucho gusto que retome usted la encuesta de Merca 10, que por cierto no es una encuesta. En su momento, hace un año,
en el Cabildo de Puebla se discutió largo y tendido al respecto del ejercicio de focus group realizado por Merca10. No es un muestreo estadístico, es una encuesta mercadológica en forma de focus group. No es lo mismo, ni tiene el mismo rigor, porque en un focus group escoges una muestra de personas que te arrojen el resultado específico que tú estás buscando. Por cierto, esa muestra está hecha, igual que el otro estudio, solo en la capital poblana. Señora, yo sé que usted es diputada por la capital, pero desde el momento que protestó su cargo, usted se debe al Estado completo, a los 6 millones de poblanos y poblanas que vivimos en el Estado de Puebla. Eso incluye a la gente del campo, no a 200 personas de la ciudad. Pero mire, vamos a darle por buena la encuesta y vamos a suponer que la mayoría de los poblanos no quieren. No pasa nada, diputada. Somos una minoría, eso no está en discusión. Pero los derechos de las minorías no se someten a encuestas, se legislan. Efectivamente estoy familiarizada con su trabajo y sé que usted es una grandísima activista de ciclovías y movilidad en bicicleta. Por cierto, se lo celebro, porque necesitamos cambiar muchas cosas. Pero también le apuesto que si sometemos a una encuesta en la capital poblana entre los automovilistas sobre si queremos ciclovías o queremos que las quiten para que nos regresen el carril que nos quitaron, la mayoría de los automovilistas van a decidir que preferimos más carriles para coches y menos ciclovías. Eso no significa que los automovilistas tengamos la razón, pero usted no puede decidir en base a una encuesta el futuro de animales, personas y empleos solo porque son mayoría, porque entonces vamos a someter a una encuesta las ciclopistas, que le firmo que la mayoría de los automovilistas, pues si no usan la bicicleta dirán, y a mí me estorban, pero no vamos a hacer una ley en base a una encuesta. Y por último, 2 cositas más. Me da mucho gusto que para decir que conoce la Fiesta Brava, usted crea que celebramos como si fuera un estadio de fútbol. Mire, señora, si fuéramos a ver sangre y muerte y a celebrarlo, ya hubiéramos puesto gradas en los rastros, porque ahí podríamos ver mucha sangre y mucha muerte y le aplaudiríamos al matancero en las carnicerías todos los días. No es así. Y usted además dice que no le preguntamos al toro lo que quiere. Pues entonces yo me imagino que usted y sus compañeros legisladores y los integrantes del movimiento animalista poblano sí le preguntaron a los perros y a los gatos si están de acuerdo con ser esterilizados solo porque así lo decidió el dueño, o si están de acuerdo con ser o no ser cruzados, o con que se les ponga un microchip, o con que se les haga un tatuaje. Entonces, yo imagino que, a diferencia de los toros que no hablan, los perros sí, y en base a eso diseñamos políticas antirrábica y de control animal para perros y gatos, decidiendo, sin preguntarle al perro si tiene ganas de satisfacer su instinto, ir procrear, o prefiere ser esterilizado de cachorro. Y, un segundo, porque como nos aventamos, y dijo que esto es un trabajo esporádico. Y habló de que solo hubo corridas de toros durante la feria. De nuevo, diputada, la invito a que se acerque y conozca la verdad. Solamente en este año en curso se han dado 3 corridas y una novillada en el municipio de Azmozoc. Las corridas de feria, evidentemente, hubo un certamen con 4 novilladas en San Andrés Cholula hace unos cuantos meses. Hay programada una corrida en Zacatlán, Puebla. Hay programada otra corrida en Chignahuapan. Hay programado un serial de 4 o 5 corridas para Teciutlán en feria, que empiezan el próximo mes. O sea, la próxima semana, que ya es agosto. Entonces, no solo se dieron toros en feria, diputada. El Estado no es Puebla capital. El Estado no es la Plaza de Toros El Relicario. El Estado tiene más de 200 municipios que son igual de importantes.
y que incluye efectivamente a la gente del campo, a la que desde la ciudad le queremos imponer un estilo de vida. Y además dice que no es un trabajo diario. Señora diputada, con corridas o sin ellas, los toros comen los 365 días del año. Y la gente del campo trabaja en el campo todo el año, sea feria o no sea feria. Porque si no hay festejos en la ciudad de Puebla, los habrá en el vecino estado de Tlaxcala, los habrá en Yucatán, con los más de 2,000 festejos que se realizan cada año, los habrá en Ciudad de México, en todo el orbe de este país. Y esos ganaderos trabajan y crían toros, no solo para el estado de Puebla, sino para todo el país. Del mismo modo que dice que pues su matemática le da 108 toros por año de ganaderos poblanos. Señora, si no lo sabe todavía, se lo vuelvo a repetir. En Puebla hay 6 ganaderías registradas en el estado de Puebla. Sus 108 toros, si lo divido entre las 6 ganaderías, da un total de 18 toros por ganadería. Solamente Zacatepec, que si no lo sabe, queda en San José, Chiapas, vendió en lo que va de este año, ha vendido al menos 35 animales a un festejo taurino. Esos 35 están muy por encima de los 18 en promedio que me da su matemática. Y eso porque su matemática de 18 es anual, ¿eh? Ya le dupliqué su promedio en menos de 6 meses. Entonces, le reitero, diputada, quiere debatir, debatamos, quiere un parlamento, vamos, pero con la verdad por delante, haciendo eco, sin populismo, sin proselitismo. Nosotros no estamos aquí cobrando un sueldo de la ciudadanía. De nosotros, los únicos que esperan algo, y eso de manera honoraria, son los taurinos. De ustedes los políticos esperamos mucho. Y no solo se lo digo como taurino, se lo digo como poblana. Se lo digo como poblana capitalina, por cierto, de su distrito, diputada. Yo fui una de las que votó por usted. Hoy entenderá que es un poco frustrante darse cuenta que para mi legislador soy un votante de segundo. Soy un votante que usted considera asesina, maltratadora, violenta y torturadora. Eso me lo tuvo que haber platicado usted en campaña. Mi voto hubiera sido distinto, se lo aseguro. Pero también sé que más de uno estará en la misma. Entonces, estamos abiertos, pero todo empieza, diputada, con vaya al campo, por favor. La ciudad y las ganaderías no están en su distrito, están allá afuera, en el interior del estado. Muy bien, muchas gracias. El tiempo lamentablemente se nos está acabando, tenemos un espacio muy reducido. No quisiera terminar este intercambio de ideas muy interesante que ha resultado. Les pediría, empezando por la diputada Guadalupe Leal, un mensaje final de cierre de este intercambio de ideas, de este debate, por supuesto haciendo uso de su contrarréplica, y terminaríamos también con el espacio de contrarréplica con Gabriela Cortés de Tauromaquia Mexicana para dar finalizado este debate. Muchas gracias de antemano. Adelante, diputada. Claro que sí. Mira, hacer algunas precisiones nuevamente. Yo jamás puse en mi boca la palabra asesinos. Yo claramente estoy diciendo que el objetivo de esta iniciativa es erradicar todo acto cruel de violencia y muerte desmedida a un ser sintiente. Si así se considera la licenciada Gaby, bueno, pues ello es lo que está expresando. Yo nunca expresé eso. Considerar que yo jamás dije que los 7 diputados van a votar a favor. Yo dije claramente que la comisión está integrada por 7 diputados y que Lupita Leal no tiene la última palabra. Y no es la primera ley que se propone, ha habido muchas leyes. Compartirle que esos 7 diputados tendrán también sus fundamentos para poder tener un voto a favor y un voto en contra. Aquí yo no soy líder de una pandilla, ni tampoco soy líder de una comisión. Soy una representante popular que lo que hace es expresar la voz de la ciudadanía. Compartir que lo más frustrante para mí es escuchar que de la matemática surjan ideas de justificación a un acto cruel, ¿no? Resulta que las matemáticas, y claro, por supuesto que el campo bravo no nada más es el toro de lidia, el campo también es la ganadería y otras formas de subsistencia
económica para muchas poblanas. Sin embargo, es mínimo el porcentaje. Conozco perfectamente las 6 ganaderías, conozco la ganadería de Zacatepec, la de Reyes Huerta, la del Rocío, la de Niños, conozco perfectamente las encuestas y no necesito, ¿sí?, ahorita en este momento ocupar una estrategia de debate hablando si yo me quiero reelegir o no. Por supuesto que este no es el tema. Aquí el tema claramente es erradicar un acto de violencia, de muerte cruel, y que se pueda seguir generando en un espectáculo para unos cuantos. La Suprema Corte de Justicia claramente ya lo dijo, no se vulnera ningún derecho humano. Y en cuanto a lo de los ciclovías, efectivamente, licenciada Gaby, es un derecho humano la movilidad, como también es un derecho humano no normalizar un acto de violencia y el respeto al medio ambiente. Y no son encuestas ni son un mercadeo, es la mayoría que las y los poblanos es lo que piden. Y usted lo va a vivir en el debate, y usted lo va a vivir en el foro, y usted se va a dar cuenta cómo las y los poblanos es lo que quieren ahora, quitar todo tipo de violencia. La última feria tuvo poca afluencia de poblanos y poblanas en este tipo de espectáculos, y aquí quiero ser muy clara y algo muy preciso. Y le quiero preguntar a la licenciada Gabriela, ¿entonces el toro de Lidia no sufre? ¿No siente dolor? ¿El toro de Lidia no llora por dolor? Quiero preguntarle directamente, ¿sufre y tiene dolor o no? Quiero escucharla. Y para finalizar, en esta conclusión, decirle a las y los poblanos que este Parlamento abierto estará abierto con el objetivo claro de que participen mesas de psicólogos, sociólogos, comunidad taurina, comunidad ambientalista, y sobre todo que se llegue a un consenso respetado donde los datos claramente tengan una evidencia cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Pero no se trata, en algún caso, ¿sí?, de decir, bueno, es una tradición, una cultura. Aquí se trata de reconocer también a un ser sintiente y de reconocer que este tipo de espectáculos ya no tienen por qué existir en una sociedad tan compleja. Y sí, hay algunas cosas también que provocan violencia. Sin embargo, aquí claramente de lo que se está hablando es de un espectáculo disfrazado claramente de una diversión, donde yo no veo hasta ahorita otro espectáculo donde haya sangre, ¿sí?, y se haga una completa tortura, martirio, y en virtud de ello sonrían, y en virtud de ello aplaudan, sí, y lo vuelvo a repetir, en su momento claramente, ¿sí?, históricamente, ha habido maneras donde dice, bueno, pues se come pozole humano, pues era una tradición. ¿Por qué seguir con ese tipo de tradiciones? Se saca el corazón y se da a los aztecas. ¿Por qué seguir con esas tradiciones cuando precisamente lo que buscamos es vivir en una ciudad mucho más empática con las y los demás? Antes de la pandemia, en el 2019 se llevaron a cabo estas corridas de toro en todo el año, pero quiero decirles que sí, claramente me lo acaba de dar Secretaría de Economía. La fuente fue la feria, y entonces a mí me gustaría saber cuáles son las fuentes del interior del estado que la Secretaría de Economía no me las está marcando, ¿sí? El campo bravo no se cría solamente de los toros de Lidia. Y cualquier abuso y explotación en contra de un ser vivo, como puede ser la esclavitud, la discriminación a las mujeres, los ecocidios, el maltrato animal, pues tienen también su historia y también tienen un registro en la evolución moral de la sociedad que llevó a su erradicación. En la historia de la esclavitud está narrado como normal, era normal tener un esclavo, ahí está plasmado. En la historia también de lo que es el voto a la mujer, actos, claro, pues también puede estar normalizado, pero qué impotencia, ¿sí?, puede y tiene un peso en la historia hacia un acto atroz como justificación para conservarlo. Vayan a la exposición que está actualmente en Los Pinos, donde claramente hablan de una muerte cruel y de que no podemos, como una sociedad evolutiva y pensante, divertirnos a costa del sufrimiento de seres sintientes. Así es que agradezco mucho este espacio, este debate, y pues quienes van a decidir no es Lupita Leal. Quienes van a decidir son las ciudadanas, los ciudadanos, y me gustaría escuchar la respuesta de la licenciada Gaby. ¿No sufre un animal? Me gustaría escuchar esa respuesta.
No sufre, no tiene una muerte cruel, se divierte el toro cuando ustedes al final logran la estocada y se derrama esa sangre. Me gustaría escuchar esa respuesta. Bien, Gabriela Cortés, igual de manera muy breve, contrarréplicas, mensaje final, muchas gracias de antemano. Claro, a ver, lo de los 7 diputados y lo de llamarnos asesinos, dice que no lo dijo. Diputada, afortunadamente sus sesiones son públicas y quedan grabadas. Su exposición el día que presentó la iniciativa en tribuna está en redes sociales, fue muy claro, no se desdiga. Y lo de los 7 diputados de su comisión, lo dijo aquí, que también está grabado. Cuando termine, échele una regresada y dése cuenta que sí lo dijo. Le voy a repetir básicamente el tema de las mayorías y las minorías. Los derechos de las minorías no se someten a encuesta, diputada, porque entonces si queremos someter a encuestas y todos tenemos que ser budistas, pues nos vamos a fregar a todo el que no quiera ser budista. Y como eso, todo. El toro sufre y llora, diputada. El toro es un animal, no un niño. Los toros no lloran, diputada, no emiten lágrimas, llanto. Y el sufrimiento, pregúnteselo por favor a cualquier psicólogo, es una conducta adquirida. Los animales y los humanos por naturaleza sentimos dolor. Sufrir es una conducta que adquirimos los humanos con el paso de los años, con nuestro crecimiento. Entonces, de nuevo, la respuesta es no, no sufre, porque no tiene la conciencia de desarrollar la conducta del sufrimiento. Y no llora. Los toros no lloran, diputada. No tienen párpados y no se intentan suicidar. Son animales. Entiéndalo, por favor. Y además tenemos que entender, y me gustaría que lo entendiera también tu auditorio, que los animales no son todos iguales. No es lo mismo el perro que la pulga. Y para cuidar a un perro, tengo que matar a una pulga. Porque si dejo que las pulgas estén encima del perro, va a sufrir el perro. Entonces, vamos a darle el tratamiento a los animales para el cual están creados, para el cual tienen una función. No humanicemos. Le reitero, tanto a la diputada como a cualquier poblano o poblana que esté interesado en conocer el Campo Bravo, en ver lo que hay allá afuera, en ver la realidad, que se acerque a Tauromaquia Mexicana. Estoy a las órdenes de todos ustedes. Las ganaderías, tanto de Puebla como de Tlaxcala, están abiertas para quien quiera conocer de propio mano lo que se vive en el Campo Bravo mexicano. Y remataría además contestándole que dice que no se le ocurre otro espectáculo donde haya sangre y la gente se divierta. Existe el box, existe la lucha libre, existe la UFC, existe el todo vale. Son espectáculos donde al final del día hay sangre y la gente va a divertirse y paga por ello. Y no por eso están prohibidos. No me conteste que son humanos y que ellos lo decidieron. Diputada, usted habló que no hay otro espectáculo con sangre. Ahí está. Estamos abiertos, estamos a tus órdenes. Sí que los taurinos sepan que vamos a dar la pelea, que vamos a asistir a los foros, siempre y cuando las condiciones de los foros sean de respeto, sean de entre poblanos. Porque si va a venir Antonio Frangiuti a explicarnos cómo matar tigres, discúlpenme, esos foros con Frangiuti los hemos tenido hasta el cansancio. Por cierto, mencioné que no había visto a nadie del movimiento animalista. Esa parte de la diputada se le pasó de largo. Sus socios en esto, que es el movimiento animalista poblano y Animal Heroes, condenaron a muerte a muchísimos animales. A otros los salvaron en un santuario de felinos y llevamos 2 semanas viendo el trágico desenlace de esos animales. De verdad, no permitamos que los toros sigan ese mismo rumbo y que los grandes pulmones del país, que son las ganaderías del Toro Bravo, por cierto, no lo digo yo, lo dice la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla en un estudio sobre impacto ecológico en las ganaderías de toro de lidia, por cierto, que esos grandes pulmones desaparezcan y se conviertan en bodegas de la planta armadora de San José Chiapa, porque alguien desde la ciudad decidió que sabía más de animales
que la gente del campo. Te agradezco mucho, Efraín, la invitación, la apertura y el respeto con el que te has conducido, y estoy a tus órdenes también cuando lo necesites. Muchísimas gracias a ambas. Como ya se dijo aquí, la mejor opinión la tiene nuestro auditorio, nuestro público que estuvo al pendiente de esta charla, de este intercambio de ideas, de este debate. Yo les agradezco infinitamente a ambas, a Guadalupe Leal Rodríguez, diputada de la 61 legislatura y promovente de la iniciativa, a Gabriela Cortés Lorenzo, presidenta de Tauromaquia Mexicana, capítulo Puebla. A nuestro público de las reporteras que estuvo al pendiente de esta emisión, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.